Bueno, torpedos, hoy como veis vengo vestido de carrera a pie. Acabo de llegar de correr 12 minutos a máxima velocidad y he contabilizado los metros que he recorrido. Es decir, he hecho el test de Cooper y hoy vamos a hablar de eso, del test de Cooper, de cómo empezó el test, un poquito de historia y la relación que tiene con el consumo máximo de oxígeno. Cómo vosotros podréis hacer un test de solo 12 minutos y saber vuestro consumo máximo de oxígeno. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Bueno, para hablar del test de Cooper, Cooper era Kenneth Cooper, que bueno, era un médico que nació en el 1931 y que se encontró con un problema porque él en su laboratorio podía hacer en tapiz rodante, en una cinta de correr, podía hacer pruebas de esfuerzo. Pero estaban viendo que a nivel militar los rusos eran capaces o sea, tenían mejores físicos que los estadounidenses. Así que él propuso hacer pruebas de esfuerzo a los soldados estadounidenses. ¿Cuál era el problema? Pues que había 900.000 efectivos, 900.000 personas a las que hacerle un test. Entonces él estuvo dándole vueltas a la cabeza, era un estudioso de fisiología y de cómo funcionaba todo esto, y se le ocurrió decir, bueno, vamos a coger a 115 personas, que fue el grupo que cogió, los voy a poner a correr 12 minutos en una pista a ver cuánta distancia recorren. Ya sabéis que la pista es cada curva y cada recta son 100 metros, la pista tiene 400 metros, así que les puso a estas 115 personas a correr por la pista y cuando acabó los 12 minutos, pues contabilizó los metros que había recorrido cada uno. Ese archivo se lo guardó y a las 3 semanas cogió a esas 115 personas y les hizo, ahora sí, un test en el tapiz rodante, un test en la cinta. Ahí ya sí era un poco más sofisticado, lo otro era un cronómetro y una pista, y aquí no, aquí ya les hizo un test de esfuerzo y en ese test de esfuerzo les pudo sacar el consumo máximo de oxígeno, su VO2 máximo. ¿Qué pasa? Pues que había hecho un test inicial de 12 minutos de esas 115 personas y ahora tenía los resultados de consumo máximo de oxígeno de ellos. ¿Qué es lo que hizo? Pues relacionar la distancia que habían recorrido con ese consumo máximo de oxígeno. Y con eso sacó una fórmula, que bueno, esa fórmula para ese test de Cooper, pues ha cumplido ya, se hizo en el 68, o sea que tiene 54 años ya esto de lo que estamos hablando hoy. Fijaros que hace tiempo y que se lleva tiempo corriendo esos 12 minutos y haciéndose en colegios y en institutos e incluso en oposiciones. Aquí en los vídeos estos que os estará poniendo María durante mi explicación, pues veréis que es una oposición de la policía local y que se sigue utilizando como prueba para medir la resistencia aeróbica para entrar, pues bueno, eso, a policías, a bomberos o a cuerpos así, incluso eso, lo que os decía, en institutos, en colegios es muy típico este test junto a otros test, que también podríamos hablar de otros test, el test de Conconi o la Kuznavet, ¿vale? Hay muchísimos test que se pueden hacer que son muy sencillos, pero en concreto 12 minutos y medir la distancia, pues es muy fácil y además eso, lo podemos relacionar con el consumo máximo de oxígeno. Como decía al principio del vídeo, pues yo he corrido 12 minutos, he anotado los metros que me han salido y con eso pues voy a calcular con vosotros mi consumo máximo de oxígeno. La fórmula que calculó Cooper, os la leo porque tengo aquí las chuletas, esta de aquí abajo es la fórmula 22,351 por la distancia en kilómetros menos 11,288. Eso os dará un resultado que os lo dará en mililitros por minuto. Ese resultado sería el consumo máximo de oxígeno que tendríamos. Es verdad que hay otros test, por ejemplo el test de la VAM, el test de la velocidad aeróbica máxima, que si queréis me podéis poner en comentarios y preparo un vídeo también sobre el test de la VAM, que se relaciona también mucho con el consumo máximo de oxígeno, porque el test de la VAM, el protocolo que yo utilizo, que yo usaba por ejemplo con mis corredores en la pista, con la gente de mi club, ese protocolo se acerca mucho a los tiempos de la VAM. Ya sabéis que los tiempos de la VAM van a estar siempre rondando los 3 minutos y medio, 4 minutos, un poquito menos quizás, según lo rápido que sea, 3 minutos, en torno a 3 minutos y medio, hasta 5 minutos podemos estar jugando con la VAM. Entonces ese test de la VAM sí que se acerca muchísimo. Es un test progresivo que se hace en pista, pero como digo,
Si queréis, lo ponéis abajo en comentarios. Juanpe, por favor, test de la BAM, y me preparo el vídeo. Como digo, yo he hecho el test. Entonces, he estado esta mañana en las pistas, he corrido mis 12 minutos y yo, en concreto, que podéis ver los datos en mi Strava, que ya aprovecho para dejaros el Strava mío, que es @JuanpeVázquez, he subido ahí los resultados, pero bueno, en definitiva, en esos 12 minutos he recorrido 3.325 metros. Entonces mi fórmula sería 22,351 por 3,325, que han sido la distancia en kilómetros, menos 11,288. Eso, he cogido la calculadora y me da un resultado de 63,08, como decía antes, mililitros por minuto. Ese sería mi consumo máximo de oxígeno estimado. Es un consumo máximo de oxígeno 63, que bueno, yo ahora mismo estoy fuera de temporada y fuera de todo, pero que podría ser real. Cuando estoy un poco más entrenado, alguna vez que me he hecho alguna prueba de esfuerzo, pues paso de 72 o incluso más, pero ahora mismo que estoy medio fuera de forma, pues 63,08. Como decía, el test de la BAM nos podría servir, pero bueno, podríamos hacer un vídeo aparte. Y en este vídeo lo que os voy a hablar también es sobre el test de la Kursnavet. Este test, no sé si lo conocéis, se recorre entre una distancia de 20 metros con un pitido. Se coloca un audio o te lo colocas en los cascos y cada vez que pite, eso hay unas grabaciones ya hechas que te las puedes buscar y descargártelas o lo que sea, pero tienes que llegar a la línea de los 20 metros antes de que pite. Entonces pitará, pitará, pitará y tú estás todo el tiempo yendo y viniendo entre las dos líneas, pero ¿qué pasa? Que ese pitido cada vez se va haciendo más corto en el tiempo, cada vez pita antes y cada vez tendrás que ir un poquito más rápido. Es un test que a mí particularmente no me gusta mucho. Y algunos diréis, ya Juanpe, pues hay literatura científica que dice que funciona. Pues sí, pero también hay literatura científica que dice que no funciona. Entonces, como siempre os digo y como siempre hablamos cuando os digo cosas de ciencia, hay que leer mucho, hay que tocar cositas, pero siempre estando un poquito alerta, porque hay cosas que puede que funcionen, puede que no, o que a ti te puedan servir o que no. En fin, yo por ejemplo el test de la Kursnavet, pues prefiero no hacerlo, prefiero hacer el test de Cooper para saber el consumo máximo de oxígeno o el test de la BAM. El test de Kursnavet, ¿por qué no me gusta? Pues porque tiene descansos, entonces no es un test en el que tú vas de manera continua haciendo una resistencia aeróbica. Entendedme, es un test en el que tú vas, paras, y por eso no me parece, bueno, no me parece a mí, no le parece a algunos estudiosos que también han estudiado ese tema, no les parece correcto para determinar consumo máximo de oxígeno. ¿Se puede usar para pruebas, para institutos, para colegios, para cosas de esas? Pues sí, porque no deja de ser un test muy bueno, que además está dividido en niveles, según llegues a un punto o a otro, pues se puede puntuar fácilmente, así que para eso lo veo perfecto, pero no para relacionarlo con consumo máximo de oxígeno. En este caso también os dejo la formulita, el consumo máximo de oxígeno calculado con el test de la Kursnavet, que como digo a mí no me gusta, os lo digo ya, sería este que está aquí abajo, esta formulita que os dejamos aquí. Me lo leo aquí en la chuleta, 5,857 por la velocidad en kilómetros por hora, atentos, en kilómetros por hora la velocidad, cuidado que tendréis que hacer ahí un pequeño cálculo previo, y a eso le resta 19,45. Con ese dato, pues tendríamos también un VO2 max estimado para nuestra evaluación, que al final lo que queremos siempre es evaluarnos a nosotros mismos, que por eso estos test son muy buenos. A lo mejor no te puedes comparar con una persona que se ha hecho un test en tapiz rodante en un laboratorio con sus máscaras y bien hecho. A lo mejor esa persona, el dato que tiene es mucho más real que el tuyo, pero tu dato contigo mismo, si tú por ejemplo haces el test de Cooper y a los 6 meses lo vuelves a hacer y tienes una variación, una mejoría, pues contigo mismo sí que lo puedes evaluar, sí que puedes saber si estás teniendo mejoría o no. Así que para vosotros mismos, para evaluaros contra vosotros mismos, es un test que es perfecto. Sería igual que, por ejemplo, el tema de los potenciómetros en la bicicleta. Cuando hacéis un test de 20 minutos o un test de 10 minutos o lo que sea, pues es bueno porque os evaluáis a vosotros mismos contra vosotros mismos. Si os comparáis con otros amigos, con otra gente que use, por ejemplo, otros potenciómetros o que hayan hecho el test en otra cuesta distinta o lo hayan hecho en llano, o se hayan ido a un puerto a hacerlo o lo que sea, puede que esos datos no sean los mismos o no sean relacionables o no se puedan relacionar con los vuestros.
Así que siempre los test, vosotros contra vosotros mismos. Y bueno, y poco más. Espero que hayáis aprendido mucho con este vídeo. Espero que salgáis a la calle, os cronometréis esos 12 minutos. Yo os recomiendo que lo hagáis en una pista, porque la pista al medir 400 metros no tiene escapatoria. Para que os hagáis una idea, hoy en el test que he hecho yo, he hecho 3.325 metros, pero el Garmin me ha contado 3.400 metros. Y no es así, porque lo que mide realmente no es el GPS, sino lo que realmente he corrido ha sido lo que he hecho allí en la pista. Así que si vais a la pista a correr, que también es otra cosa que me pregunta gente, no le echéis cuenta al Garmin. O sea, pensad en que está ya marcado, ya tienes los 400 metros marcados de cada vuelta. En mi caso, como digo, hoy el Garmin me ha marcado un poquito más de distancia, con lo que estaría falseado. Preferible siempre test de Cooper en la pista. Se dan las vueltas, se contabilizan los metros y se acabó, no hay escapatoria. Y ya está, que no me entretengo más. Tenéis 2 tests, 2 fórmulas para calcularlo, así que ya tenéis para poder jugar, para poder compararos y para testearos vosotros mismos. Como siempre os decimos, si os ha gustado, os ha parecido entretenido o interesante el vídeo, compartidlo con vuestros amiguetes, lo ponéis en los grupos de los clubes, hablar con vuestros entrenadores, oye, ¿por qué no me haces el test de Cooper? Y quiero saber cómo voy. Darle a la manita de me gusta, suscribiros si no os habéis suscrito. A mí personalmente, como ya os decía en mitad del vídeo, si no lo hicisteis antes, pues hacedlo ahora. Seguidme en Instagram, en @juanpvázquez. Podréis ver los datos del entrenamiento que he hecho hoy. Y poco más, que seáis buenos, que entrenéis mucho, que hagáis test con ciencia, sabiendo los estudios que se han ido publicando, y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.